Tenía la carrera en el bolsillo. Esas fueron las palabras, tristes palabras de Checo al término del Gran Premio. Y es que es así. Crees que lo tienes todo, crees que eres el mejor piloto del fin de semana como estaba siendo, pero al final la mala suerte te priva de conseguir lo que tú mismo te has ganado ya desde la salida, cuando mantuvo a raya a Charles Leclerc, también a su vez a Carlos Sainz, que taponó a Max Verstappen, que se puso tercero, y a partir de ahí la suerte le sonrió a él. Fue el Red Bull que tuvo las cosas de cara en la carrera. Le queda mucho todavía por progresar, por remontar a Max Verstappen, pero esta es la primera piedra del camino para conseguirlo. La primera piedra para recortarle puntos a un Charles Leclerc que sigue dominando la clasificación de pilotos con mano de hierro. De hecho, él y Sainz siguen dominando esas primeras posiciones de la tabla de puntos. ¿Qué ocurrirá en las próximas carreras? Bueno, pues yo si fuera Ferrari no estaría contento, porque has permitido que Red Bull consiga ganarte en un circuito de velocidad, ¿no? De velocidad punta, cuando tú tienes el mejor motor. ¿Cómo es posible? Si lo hemos visto en los Haas, en los Alfa Romeo, lo bien que va esta unidad de potencia de Ferrari. Bueno, pues directamente tiras por tierra, te importa entre el cero y la nada la puesta a punto. Ese ha sido el error garrafal de Ferrari que les ha privado de la victoria. Cuando permites que Red Bull, que tienen más experiencia en esto ya en los últimos años, sobre todo la pasada temporada, que les tocó hacerlo en muchas ocasiones, quitan ala y consiguen entre 9 y 11 kilómetros por hora más que tú en recta. Ferrari tenía el mejor coche en curva, sí, pero eso no les sirvió, fijaos, ni para conseguir la pole. Por mucho que le metieran tiempo a Checo en todas las curvas, no, al final Checo besó los muros más que nadie y consiguió esa velocidad punta que le permitió hacer la pole por un suspiro. Bueno, pues en carrera, cuando tienes un coche más canchero, cuando tienes más opciones en los duelos, como vimos en Bahrein, Verstappen tuvo hasta 3 opciones de pasar a Leclerc al comienzo de la carrera, pues aquí no había más que decir. Estaba claro quién iba a ganar el duelo. Y sobre todo, Max Verstappen, sabemos que está acostumbrado, bastante acostumbrado a ganar los duelos. Pero al menos al comienzo de la carrera, el protagonismo en los duelos, en las luchas, lo estaban poniendo otros. Porque sí, el protagonista tiene que ser Alpine si hablamos de estas primeras vueltas. Y tengo que decir que es decepcionante, porque no sé si de verdad esto es el plan. ¿El plan cuál es? ¿Que no haya gestión de equipo? ¿Que no haya jerarquías? El propio Fernando Alonso lo reconoció al término de la carrera. Esto nos hizo perder tiempo. Esta lucha, no quiso ser especialmente crítico Fernando, pero esta lucha hizo que Valtteri Bottas se acercara. Que se nos fueran los que teníamos delante. ¿Realmente esto para qué sirvió? Bueno, pues Fernando, que quería ir a por esa sexta posición, que había perdido con respecto a Russell ya al principio, tenía mejor coche, no, Fernando tenía más opciones, más ritmo, ¿creía que Ocon se lo iba a poner fácil? Pues no, no se lo iba a poner fácil. Alpine decidió inmolarse y me parece muy triste que la FIA tuviera que mediar ante estas hostilidades que vimos entre compañeros cuando los jefes de equipo no tienen autoridad para hacerlo. Veíamos un cario acontecido, Otmar Szafnauer desde el muro que no entendía nada. Bueno, y Fernando se quejaba, ¿no? En este momento parecía que decía, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? Veíamos a un Fernando agitado, moviéndose, ¿no? Intentaba colarse por donde parecía imposible, porque aunque muchos han dicho que la culpa es de Esteban Ocon aquí, que fue particularmente agresivo, yo creo que Fernando se metió por un hueco donde no se podía meter, ¿no? Era imposible, ese interior se lo imaginó él, pero desde el principio se intuía que Esteban Ocon iba a defender ese interior y que no se lo iba a dejar, por puro instinto, ¿no? Lo sabíamos y lo estábamos viendo. Pero esto no puede seguir así, no puede seguir así tampoco, que las sensaciones, las prestaciones también sean mejores que los resultados. Hemos visto un Alpine que va mejor que el Mercedes. Oye, materialízalo con puntos. Es inconcebible que Fernando Alonso tenga solo 2 puntos. Si es que hemos visto un Alpine que estaba para ser sexto mínimo, ¿no?
y no ha sido posible. Bueno, pues si no consigues los puntos ahora con respecto a Mercedes, no esperes conseguirlos dentro de 5 carreras. Ese es el verdadero problema para Alpine, que esta temporada va a tener coche. Eso sí, motor no tanto, porque sí, tienen un motor que está casi a la par, como ha dicho Laurent Rossi, del resto, pero ¿a qué precio? Al precio de tener una unidad de potencia desconocida. Si habéis escuchado a nuestro ingeniero Santiago Estrada ya lo sabríais, motor desconocido, 1000 problemas, lo van a tener que padecer de lo lindo en las próximas carreras hasta que puedan hacerse con los entresijos de esa unidad de potencia que ha dejado fuera Fernando Alonso y que por ahora les da más disgustos que otra cosa. Pero en esta imagen que estáis viendo es cuando todo cambió. Todo cambió cuando le lanzaron el anzuelo a Red Bull. Cuando Ferrari dijo, ojo que igual paro, ojo que voy a parar con Charles Leclerc. Y Red Bull se lo creyó. Es fácil criticarlo ahora a toro pasado, realmente si no paraba uno, paraba otro. Checo seguro que no quería que Leclerc le intentara robar esa primera posición, le lanzara el undercut, no podía permitirlo y al final ellos pararon. Bueno, pues la mala suerte quiso que en la vuelta siguiente ocurriera esto. De nuevo, el hombre de hace 2 grandes premios. Ese protagonista, ¿no? Ese protagonista inesperado lo fue también aquí, en este caso no para perjudicar a Mercedes, para quitarle el título a Hamilton, sino para quitarle la victoria a Checo Pérez. Volvió San Nicolás, volvió y madre mía la que lió, madre mía porque Checo perdió todas sus opciones, todo el mundo entró, safety car en pista, incluso Checo perdió la tercera posición por un suspiro. Vimos cómo Carlos Sainz cruzaba esa línea de safety car 2, no le devolvió Checo la posición al instante también. Oye, las reglas están para cumplirse y Checo tenía que haberlo hecho, ¿no? Carlos merecía poder meterle el coche a Verstappen después de que se fuera el safety car, ¿no? En ese relanzamiento, y no pudo hacerlo precisamente por eso, ¿no? Pero con el paso de las vueltas, después de este safety car que veis, es evidente, ¿no? Checo perdió todas sus opciones en la carrera. El que lo tenía todo pasó a no tener absolutamente nada. Ni siquiera el podio tampoco, después de esa pole position, primera pole de un mexicano, primera de Checo en Fórmula 1 y después del Gran Premio de Europa en Valencia 2010 con Barbadax, equipo español. ¡Qué ilusión tenía Checo! ¡Qué ilusión tenía también Red Bull, su equipo, que tanto le había apoyado, que había hecho lo imposible, se lo merecía! Lo imposible, insisto, era quitarle a Ferrari una pole que tenían, bueno, pues cogida por la mano. O sea, es que al final ellos, yendo mejor en curva en este circuito, podían en una vuelta, insisto, en una vuelta hacerlo. Así lo padeció su compañero Verstappen. Pero claro, la vuelta de Checo fue sideral, espectacular, magistral y consiguió esa pole position. Sí, muchas veces ha dicho todo el mundo que Checo no es un piloto de sábados. Bueno, pues demostró que también puede serlo, que es el piloto más capacitado para el puesto que ocupa, y esa pole al final pues le dio mucha ilusión, muchas opciones a Red Bull, si no quizás el escenario podría haberse parecido más a Bahrein, no a la primera carrera. Desgraciadamente para él perdió todo lo que tenía y la pregunta es, ¿tendrá más opciones este año Checo Pérez? Porque al final no depende de él, depende de su propio equipo, de que le dejen. ¿Se lo permitirán? Seguro que Checo era el más contento con ver en sus retrovisores a Leclerc, porque decía, ojo, que como le pase Verstappen, como tenga a Verstappen justo detrás, me parece que no voy a oler esta victoria. Fue una pena para él, pero esperemos que Checo tenga muchas más opciones en esta temporada porque se lo merece, porque el año pasado le costó un poquito conseguir ese nivel, pero ahora lo tiene desde el inicio. El Red Bull, candidato a la victoria, pasó entonces a ser otro, a ser Max Verstappen, que intentaba por todos los medios acercarse a Charles Leclerc, que no se le fuera. Y ojo, porque lo conseguía, lo conseguía, mantener las diferencias. Al principio, con un Leclerc que veíamos particularmente conservador, con miedo a la degradación, decía, ojo, que como tenga que seguir hasta el final con estos neumáticos, no voy a meterles mucha tralla. Verstappen sí que arriesgaba mucho más,
sí que era mucho más agresivo con las gomas y por eso se mantenía a esa distancia. De hecho, cuando se acercó al DRS, pues parecía, ¿no?, que podía adelantarle, y entonces Leclerc volvió a meter toda la velocidad posible en el asador y a demostrarle que tenía un poco más de ritmo, ¿no? Pero ¿quién iba a imaginarse lo que iba a ocurrir en este momento? Cuando veíamos a Ricciardo parado, cuando veíamos también a Fernando parado. Otra vez las unidades de potencia, otra vez los biocombustibles quizás. Bueno, lo que está claro es que aquí en este caso, con ese virtual que salió, por ejemplo aquí Fernando obstaculizando la entrada al pit lane, se tuvo que cerrar el pit lane. Eso perjudicó a Hamilton claramente al principio, pero bueno, evidentemente al final todos estábamos con nuestros ojos en otro momento clave, porque al margen de esto, una victoria estaba en juego. Max Verstappen estaba detrás de Charles Leclerc, y entonces ocurría esto. Ocurría un momento en el que, por no querer cruzar la línea de DRS, casi estos dos pilotos, Verstappen y Leclerc, cruzan la línea del sentido común. Casi cruzan la línea del sentido común con este bloqueo espectacular que les dejó los neumáticos cuadrados, y que casi se tocan, porque aquí Verstappen no solo pierde la batalla porque se come él la línea blanca y al final sale peor incluso, Leclerc lo tiene todo y consigue pasarle de nuevo. Esta es la nueva guerra que aquí va a tener que poner coto la FIA en un futuro próximo, ¿no? Lo vimos el año pasado y ahora también. Lo vimos el año pasado, y de qué manera, lo recordáis todos. Este fue el duelo que tuvimos, digo yo año pasado, hace unos meses aquí en Jeddah, Verstappen contra Hamilton. Creo que estos pilotos, Verstappen y Leclerc, le han demostrado a Hamilton que se puede luchar por el DRS de forma limpia. De forma limpia. Aquí Hamilton se puso detrás de Verstappen teniendo todo el espacio del mundo para adelantarle, pese a lo que dijeron muchos, y al final pasó lo que pasó. O sea, el hecho de que Verstappen frenara, ¿no?, ese famoso brake test, pues al final es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Vamos, es que hemos tenido brake test para aburrir en esta ocasión, y sin embargo no hay polémica, no ha pasado nada, ¿no? A ninguno nos ha gustado esta ferviente lucha por no ser el primero, ¿no?, en cruzar esa línea blanca. Pero aún así no hubo toque, no ha habido polémica. Bueno, pues se ha demostrado, ¿no?, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Seguía intentándolo al máximo Max Verstappen, y vueltas después, en esa 47, lo volvía a intentar y lo volvía en este caso a conseguir. Lo conseguía, claro que sí, Verstappen, pasando a Charles Leclerc, que no podía hacer más. Imposible, ¿no? Imposible, incluso yendo al máximo, intentándolo en las últimas vueltas, poniendo todo, toda la batería, todo lo que tenía ese Ferrari, no podía conseguir de nuevo recuperar ese primer puesto, que se lo lleva un Max Verstappen espectacular, pletórico. Volvemos a ver la mejor versión de Max Verstappen, que no la vimos en Bahrein. Yo fui bastante crítico. Aquí sí he visto un Verstappen que me gusta, un Verstappen agresivo, pero ojo, dos pilotos que está claro que van a protagonizar muchas batallas este año, es evidente. Bueno, pues en alguna ocasión alguno de ellos saldrá mal parado. En alguna ocasión estos dos señores que ahora, son muy amigos, ¿no? Verstappen, Leclerc, que saben que son dos pilotos de la misma generación, que se abrazan, que se dan la enhorabuena al término de la carrera y reconocen, ¿no?, lo buenos que son. Estoy convencido de que en un momento dado cometerán un error, fallarán, seguro que alguno termina contra el muro. Ha podido ocurrir en esta ocasión, y quizás, solo quizás en esa ocasión, el que tenga opciones de asomar la cabeza sea Carlos Sainz. Carlos Sainz es la constancia. Carlos Sainz sigue dando que hablar por sus buenos resultados, tercer podio consecutivo, después, no olvidemos, del que consiguió en la última carrera del año pasado, en Abu Dhabi. Podéis estar seguros, Carlos siempre está. Seguro que ahora mismo no con la velocidad de Leclerc, pero siempre está ahí. La temporada es muy larga, y cuando fallen otros, cuando otros hagan un cero, alguno de estos dos, insisto que lo harán, Carlos seguirá haciendo podios, Carlos seguirá arriba,
y aprovechando sus opciones. Es su mensaje, es su apuesta, siempre ha estado ahí a la chita callando, no le falta, lo sabéis, la velocidad a Carlos Sainz y lo va a demostrar. Y mientras tanto, que celebre Red Bull porque tienen motivos, tienen muchos motivos para estar contentos después de esta victoria. Insisto, circuito Ferrari, todo lo tenían para conseguir una nueva victoria aquí como en Bahrein y sin embargo se la ha arrebatado Red Bull. Estos son los resultados. A partir de ahora quiero ver en circuitos de más carga lo que puede pasar. Quiero ver cuando el Red Bull también monte más carga en su coche, ojo en Australia, lo que podemos ver. Está claro que en circuitos de rectas Ferrari tiene las de ganar con su gran motor, pero si Red Bull quita alas saben perfectamente moverse en estas condiciones. Verstappen, Leclerc, Sainz tercero, cuarta posición de Sergio Pérez que se quedó ahí con la miel en los labios, ni siquiera del podio, ¿no? Russell, Esteban Ocon, Norris, Gasly, Magnussen y Hamilton, que está destrozado, que no puede más y que al menos dijo este punto, esta décima posición sirve para algo. Bueno, pues sí, para al menos conseguir entrar en la zona de puntos, aunque esto les sepa muy poco. ¿Qué pensáis que pasará en el próximo Gran Premio? Ferrari, Red Bull, ¿quién estará arriba?